Vamos a empezar con este vídeo, el tema 6, que es el primer tema sobre ecuaciones. A partir de aquí veremos 4 o 5 temas donde estudiaremos diferentes tipos de ecuaciones. Aquí empezamos con las más fáciles, aunque haremos ejercicios difíciles sobre ecuaciones de primer y segundo grado y sobre sistemas de ecuaciones. Vimos en el tema anterior, en el tema 5, sobre expresiones algebraicas, que una expresión algebraica es una expresión que tiene números, variables, sumas, restas, pero no tiene un símbolo de igualdad. Entonces, vamos a empezar en el primer punto del tema con las ecuaciones de primer grado. ¿Qué es una ecuación? Una ecuación va a ser una igualdad algebraica, una expresión, una expresión algebraica donde hay una igualdad entre dos miembros. Esa igualdad se representa con el signo de igualdad y esa igualdad es cierta para algunos valores de la incógnita. Tendré una variable que ahora le llamo incógnita y para un valor de la incógnita, en el caso de las ecuaciones de primer grado, esa igualdad es cierta. Por ejemplo, x más 1 es igual a 0 es cierta para x es igual a menos 1. Son ecuaciones de primer grado porque la expresión algebraica, el polinomio que está ahí dentro, es de primer grado. La x está elevado a 1. ¿Qué es una identidad? Una identidad es una igualdad algebraica entre dos miembros separados por un signo de igualdad, igual que una ecuación, pero esa identidad es cierta para todos los valores de la incógnita. Si yo sustituyo en la x cualquier valor numérico, siempre se cumple la igualdad. Eso es lo que se llama una identidad. Por ejemplo, x más 1 igual a x más 1 se cumple para cualquier valor de la x. La incógnita, que ya ha aparecido aquí, es ese número que queremos calcular que si yo lo sustituyo en la ecuación, pues se verifica, se cumple la igualdad. La raíz de la ecuación es la solución o las soluciones de la ecuación que hace que se verifique la igualdad. Cuando calculamos el valor de la x, esa solución se llama la raíz de la ecuación, porque si lo sustituyo se cumple la igualdad. Estos 4 conceptos son muy fáciles, pero hay que saberlos y son importantes. Clasificación de las ecuaciones según las soluciones. ¿Qué tipos de ecuaciones tenemos según la solución que yo voy a obtener? Pues primero tenemos las ecuaciones compatibles determinadas. Son ecuaciones que tienen una única solución. Yo la resuelvo, obtengo un valor de x, por ejemplo, x igual a 5, pues si yo tengo ese tipo de ecuación, se llaman ecuación compatible determinada. ¿Qué ocurre si yo, cuando resuelvo la ecuación, obtengo una expresión del tipo 0 igual a 0, 1 igual a 1, menos 2 igual a menos 2? Eso es una identidad. Cuando yo tengo esa solución, la ecuación original que yo tenía es una identidad. ¿Qué era una identidad? Pues una igualdad entre dos miembros que es cierta para todos los valores de la incógnita. Por tanto, cualquier número real, cualquier valor de la incógnita es solución. Por tanto, existen infinitas soluciones. En una ecuación compatible de indeterminada, tengo una identidad, cualquier número es solución, por tanto tengo infinitas soluciones. Y por último, ecuación incompatible. Es una ecuación donde al resolverla voy a obtener algo que es una contradicción. Por ejemplo, 0 igual a 3. Eso no es cierto. Pues cuando yo tengo algo parecido a esto, 0 igual a 3, 1 igual a 2, lo que sea, la ecuación
no tiene solución. No existe ningún valor de la x que verifique la ecuación. Se llaman, por tanto, ecuaciones incompatibles, porque no hay ninguna solución que sea compatible con la igualdad. Un ejemplo, x menos 1 es igual a x menos 2, eso es una ecuación incompatible. Y por último, vamos a ver en las ecuaciones de primer grado cuál es la interpretación geométrica, esto significa interpretación pues visual, gráfica, de las soluciones de una ecuación de primer grado. Yo tengo una ecuación de primer grado, la resuelvo, tengo la solución. ¿Qué interpretación geométrica, gráfica le puedo dar? Pues la solución de una ecuación de primer grado va a coincidir con el corte de una función lineal o afín, ahora vemos eso, con el eje X. Por ejemplo, vamos a mirar esto de aquí, 2x menos 4. Vamos a escribirlo aquí, 2x menos 4. Y voy a hacer igual a 0. Tengo esta ecuación. Si yo soluciono esta ecuación, tengo que 2x es igual a 4 y por tanto x será 4 entre 2 igual a 2. Esta es la solución de esta ecuación. Pues voy a hacer ahora una función con esta expresión algebraica. Es decir, voy a decir que y o f de x es igual a 2x menos 4. Todavía no hemos visto las funciones, pero esto más o menos lo sabéis. Si yo digo que f de x es igual a 2x menos 4, es esta función verde que si hacemos una tabla de valores y dibujamos esta recta, vemos que la función corta al eje x en x igual a 2, que coincide con la solución de su ecuación correspondiente. Por tanto, esto significa que la solución de una ecuación de primer grado, en este caso x igual a 2, coincide con el corte con el eje x de su función correspondiente. Es una función que es lineal o afín. Esto ya lo veremos o lo recordaremos. Una función afín es cuando tengo algo por x más otro número y es lineal cuando no tengo este número, cuando esto es 0. Pero básicamente es una función de primer grado, me da igual. Otro ejemplo. G de x es igual a 3x más 3. Si yo resuelvo la ecuación 3x más 3 igual a 0, tengo que 3x es igual a menos 3 y por tanto x es igual a menos 3 entre 3, que esto es menos 1. La solución de esta ecuación es menos 1. Si yo formo una función con esto, g de x o f de x o y igual a 3x más 3, es esta roja, y va por aquí, y veo que corta en menos 1, que es la solución de su ecuación. Y aquí tenéis otro ejemplo de una función lineal con 2x, ¿vale? Que cortaría en 0. Entonces, la conclusión es que la solución de una ecuación de primer grado coincide con el corte del eje x con esa función asociada o correspondiente a la ecuación. Esto es lo que tenéis que saber de teoría de las ecuaciones de primer grado. En las preguntas teóricas que tenemos aquí, tenemos teoría de ecuaciones de primer grado. Pues definir ecuación, ecuación de primer grado, identidad, incógnita, miembros de una ecuación, raíz de una ecuación, clasificar las ecuaciones de primer grado según las soluciones o la interpretación gráfica. ¿Vale? Esta primera parte que tenéis que saber de teoría es lo que hemos explicado hasta ahora. Vamos ahora a ecuaciones de segundo grado. ¿Qué es una ecuación de segundo grado? Pues es una igualdad algebraica entre dos miembros separados por un signo de igualdad, pero que ahora tiene la siguiente forma. A por x al cuadrado más b por x más c igual a 0.
Lo importante es que para que sea una ecuación de segundo grado, A tiene que ser distinto de cero. Porque si A es igual a cero, lo que tengo es bx más c, que es una ecuación de primer grado. Entonces, B puede ser cero, C puede ser cero. Y eso será, lo veremos ahora, las ecuaciones incompletas. Pero no puede ocurrir que A sea cero, porque entonces tendría una ecuación de primer grado. ¿Por qué es esto de segundo grado? Porque aparece un polinomio de grado 2, porque está x al cuadrado. Para resolver una ecuación de segundo grado, se define primero un concepto que es el discriminante, que se representa con la letra delta griega, y se define como b cuadrado menos 4 por a por c. Este concepto me va a permitir a mí resolver la ecuación de segundo grado y, como veremos ahora, clasificar las ecuaciones de segundo grado. La fórmula para obtener la solución de una ecuación de segundo grado es que x es igual a menos b más menos la raíz de discriminante entre 2 por a. Y el discriminante es esto de aquí. ¿Qué son las raíces de la ecuación de segundo grado? Pues las raíces de una ecuación son las soluciones, los valores numéricos que hacen que se cumpla la igualdad. ¿Por qué es importante o por qué es interesante el discriminante? Porque según el valor, el signo del discriminante, puedo predecir el número de soluciones que tiene mi ecuación. Si el discriminante es mayor que cero, la ecuación tiene dos soluciones. ¿Por qué? Porque si esto es mayor que cero, será un número que existe y tendré una solución positiva y una negativa. Si el discriminante es cero, tendré una única solución. ¿Por qué? Porque la raíz de cero es cero y tendré que las soluciones será menos b más 0 entre 2a y menos b menos 0 entre 2a. Son dos soluciones, pero son la misma. Así que es una única solución. Y si el discriminante es negativo, la ecuación no tiene solución real. ¿Por qué? Porque si esto es negativo, tengo la raíz de un número negativo y eso es un número complejo que no es un número real. Y como estamos trabajando en números reales, diremos que no hay solución dentro de los números reales. El discriminante me va a permitir también, lo veremos ahora, entender cuál es la interpretación gráfica de las soluciones de la ecuación de segundo grado. Será muy parecido a lo que ocurre con las ecuaciones de primer grado. En las ecuaciones de primer grado, la interpretación es que la solución coincide con el corte con el eje X. Aquí, si mi ecuación de segundo grado es esto, la función correspondiente, la función asociada, sería pues una función cuadrática que tiene forma de parábola y sería f de x o y igual a por x al cuadrado más bx más c. Y a tiene que ser distinto de cero, ya lo hemos dicho. Pues si nosotros hacemos una tabla de valores con esta función, para un ejemplo numérico, tendremos una parábola. Una parábola que puede cortar, no lo tenemos por aquí, pero una parábola que podría cortar al eje X en diferentes situaciones. Si el discriminante es mayor que cero, tendré dos soluciones. Y eso significa que esos dos valores de las x son el corte o los cortes de la parábola con el eje x. Por tanto, cortamos en dos puntos al eje x. Si el discriminante es cero, la ecuación solo tiene una solución.
significa que el vértice de la parábola corta al eje X, pero como solo corta el vértice, cortaría un punto. Y la tercera situación es que el discriminante sea menor que cero, la ecuación no tiene solución y por tanto la función no corta al eje X. Sería la situación en la que la parábola está por encima del eje X y nunca corta a ese eje X. Así que según el valor del discriminante, yo puedo ver las tres situaciones del corte de la parábola con el eje X. Entonces, ¿cuál es la interpretación gráfica de las soluciones de una ecuación de segundo grado? Pues las soluciones coinciden con el corte o con los cortes de la parábola con el eje X. También podemos, aquí está la explicación, ¿vale? Si yo tengo la ecuación de segundo grado, la igual a cero, y la forma de calcular esos cortes sería pues resolviendo esta ecuación. Y el corte con el eje Y, esto ya lo veremos en las funciones, se hace haciendo x igual a cero y coincide con el número c. Esto ahora mismo no es importante. Lo importante es que, según el discriminante, yo puedo clasificar las tres situaciones que tengo para explicar esa interpretación gráfica. Cosas importantes de la ecuación de segundo grado también. Pues que cuando tengo b igual a 0, la ecuación se queda como a por x al cuadrado más c igual a 0. Forma de resolver esto, más c se pasa hacia la derecha y se hace la raíz para resolverlo. Y si c es igual a 0, me queda esta forma y se resuelve sacando factor común a la x. Y también tenemos dos tipos de ecuaciones que parece que no son de segundo grado, pero que se convierten en ecuaciones de segundo grado. Las ecuaciones racionales son ecuaciones donde la incógnita x aparece en un denominador, es decir, son ecuaciones con fracciones, y si la x está en el denominador, pues cuando yo desarrollo esa ecuación, se puede convertir en una ecuación de segundo grado. Y también las ecuaciones irracionales, que son ecuaciones donde aparecen raíces y dentro de la raíz está la incógnita x. Por ejemplo, pues el ejercicio 1, estos de aquí, el b sería una ecuación racional porque la x está en el denominador. Esto puede convertirse, aunque no es necesario, obligatorio, en una ecuación de segundo grado. Y estos son ecuaciones irracionales, donde la x está dentro de una raíz. O en el ejercicio 2, que hay parte de una ecuación irracional, la x dentro de una raíz, pero también hay una parte de ecuación racional, donde la x está en un denominador. Tenéis aquí un enlace a una página web donde hay ejercicios resueltos de ecuaciones con radicales, ecuaciones irracionales. De hecho, algunos de estos ejercicios los he obtenido de esa página web. Así que si queréis más ejemplos, aquí podéis obtenerlos. ¿Qué tenéis que saber de las ecuaciones de segundo grado? Pues lo tenemos aquí. Definir qué es una ecuación de segundo grado, explicar el discriminante de una ecuación de segundo grado, clasificar las ecuaciones de segundo grado según el discriminante, según el número de soluciones, y la interpretación gráfica. Es lo que hemos explicado desde el principio hasta el final. Y por último, la última parte de teoría de este tema, los sistemas de ecuaciones. Un sistema de ecuaciones son un conjunto de ecuaciones que tendrán varias incógnitas. Lo más normal que tengamos nosotros son dos ecuaciones con dos incógnitas.
aunque podría tener tres ecuaciones con tres incógnitas o tres ecuaciones con dos incógnitas. Hay infinitas posibilidades. Hay muchos métodos para resolver un sistema de ecuaciones. Nosotros vamos a usar fundamentalmente tres métodos: reducción, sustitución e igualación. Vamos a ver aquí un ejemplo para recordar cómo se hacen estos métodos. Yo tengo aquí este sistema de ecuaciones, una ecuación con xy y otra ecuación con xy. Dos ecuaciones, dos incógnitas, lo puedo resolver. Reducción. ¿Qué es reducción? Reducción es hacer algo a las ecuaciones para sumarlas y que una incógnita se anule. Por ejemplo, esta es la ecuación 1, esta es la ecuación 2. Podemos resolverlo de varias formas. Por ejemplo, si aquí hay 3y y aquí tengo y, si yo multiplico toda esta ecuación por menos 3, la ecuación 2 la multiplico por menos 3, sería menos 3 por 2x menos 6x, y por menos 3 menos 3y, 1 por menos 3 menos 3. He conseguido que aquí haya 3y y menos 3y. Si yo sumo estas dos ecuaciones, x menos 6x es menos 5x, 3y menos 3y es 0, se anula la y, y 5 menos 3 es 2. Y de aquí se tiene que x es menos 2 quintos. Por tanto, multiplicando esta por menos 3, he conseguido anular la y. Podría también haber multiplicado la primera por menos 2 para tener aquí menos 2x más 2x y anular la x. También tendríamos la misma solución. Y aquí yo tengo calculada la x. ¿Cómo calculo ahora la y? Sustituyendo esta x o aquí o aquí. Me da igual. O aquí. Yo lo he sustituido en esta. La x es esto y hago los cálculos y calculo la y sale este numerito. Esto es reducción. Multiplicar alguna ecuación por algún número para conseguir que, si yo sumo las ecuaciones, se anule una incógnita. Siguiente método, sustitución. Tengo el mismo sistema que antes. Pues lo que hay que hacer es, de una de las dos ecuaciones, de la que queráis, despejar una incógnita. Por ejemplo, de aquí tengo que la x es igual a 5 menos 3y. He despejado la x. Y ahora esta x la sustituyo en la otra ecuación. Por eso se llama sustitución. Y sería 2 por x, es decir, 2 por 5 menos 3y más y igual a 1. Se desarrolla y se calcula la y. ¿Y cómo calculo ahora la x? Pues justo de esta ecuación tengo ya la x despejada, sustituyo la y calculo la x. Y sale obviamente el mismo resultado que antes, porque es el mismo sistema. Y el último método, igualación. Mismo sistema. La idea es que voy a despejar de las dos ecuaciones la misma incógnita. Por ejemplo, de la primera ecuación, x es igual a 5 menos 3y. De la segunda ecuación, tengo que 2x es igual a 1 menos y, divido entre 2, x es 1 menos y entre 2. Pues tengo que x es igual a esto y x es igual a esto, por tanto lo igualo, esto, 5 menos 3y, tiene que ser igual a esto. Aquí está igualado, ahora multiplico todo por 2, resuelvo la ecuación y me queda este valor de y. ¿Cómo calculo x? Pues esta y la sustituyo o aquí o aquí, es lo mismo. Yo la sustituyo aquí porque parece más fácil. Y tendría el valor de x. Según el tipo de sistema, será más fácil utilizar reducción, sustitución o igualación. Nunca os van a obligar a utilizar un método u otro, podéis utilizar el que queráis. Pues estos son sistemas de ecuaciones. ¿Cómo clasificamos los tipos de sistemas de ecuaciones? Según las soluciones. Lo primero es decir que estamos trabajando con ecuaciones de
primer grado, funciones de primer grado. Es decir, son ecuaciones que solo tengo x o y. No tengo x al cuadrado y no tengo y al cuadrado. Eso es importante. Entonces, clasificación de los sistemas según las soluciones. Pues, primer tipo de sistema, sistema compatible determinado. Es cuando yo al final obtengo una única pareja de soluciones. Por ejemplo, x igual a 5, y igual a 2. O x igual a menos 2 quintos, y igual a 9 quintos. Cuando yo tengo esto, es un sistema compatible determinado. Es paralelo, es lo mismo o similar a los tipos de ecuaciones de primer grado. Cuando yo tenía la solución única, es una ecuación compatible determinada. Pues aquí es sistema compatible determinado. ¿Qué significa geométricamente esta solución? Si miramos bien qué es un sistema de ecuaciones, cada ecuación de primer grado representa una recta. ¿Por qué? Esto lo estudiamos el año pasado en geometría. Si yo, por ejemplo, en esta ecuación despejo la y es igual a menos 2x más 1. Eso es la ecuación de una recta. La pendiente es menos 2, la ordenada en el origen es 1. O esta misma ecuación, si lo recordáis, es la ecuación general de una recta. La ecuación general de una recta era a por x más b por y más c igual a 0. Así que siempre que yo tenga una ecuación con x e y de grado 1, esto es una recta. Por tanto, yo tengo dos rectas. ¿Qué representa la solución x, y? Representan el punto, las coordenadas del punto x e y, donde se cortan estas dos rectas. Esto es importante. Así que las soluciones son dos rectas, o este sistema representan dos rectas que se cortan en un punto. Siguiente tipo de sistema, sistema compatible indeterminado. Pues si yo tengo un sistema y lo resuelvo y al final obtengo una identidad, por ejemplo, 0 igual a 0, 1 igual a 1, lo que ocurre es que cualquier número real, cualquier pareja de soluciones, es solución del sistema. Esto es parecido a las ecuaciones compatibles indeterminadas. Esto ocurre cuando tengo una ecuación y la otra ecuación es proporcional, cuando está multiplicada por 2, por 3, etc. Ya lo veremos en clase. ¿Qué significa esto geométricamente? Significa que las dos ecuaciones realmente son la misma. Por tanto, son dos rectas que son las mismas. Son dos rectas coincidentes. Y eso realmente es la misma recta. Un ejemplo. Imaginaos que yo tuviese la primera ecuación esta, x más 3y igual a 5. Y la siguiente ecuación, no esta, sino que fuese 2x más 6y igual a 10. Sería la misma, pero multiplicada por 2. Entonces realmente es la misma recta. Por eso hay infinitas soluciones, porque dos rectas coincidentes se cortan en infinitos puntos, en los puntos de la recta. Por eso es una identidad y por eso cualquier pareja de soluciones es solución. Y eso se llama sistema compatible indeterminado. Y por último, sistema incompatible. Es cuando no tengo solución, igual que las ecuaciones incompatibles. Es cuando al desarrollar tengo que 0 es igual a 3, por ejemplo, una contradicción. Esto significa que, como no hay solución, las dos rectas nunca se cortan. Es decir, son dos rectas paralelas.
Ejemplo, si yo tuviese x más 3y igual a 5, primera ecuación, y una segunda ecuación que fuese x más 3y igual a 7, esas dos ecuaciones son incompatibles, porque no puede ser que x más 3y sea 5 y x más 3y sea 7. Si lo hacéis, vais a ver que tenéis una contradicción. Así que son dos rectas paralelas porque no se cortan. Es decir, ¿cuál es la interpretación geométrica? Que en un sistema compatible determinado son dos rectas secantes, se cortan en un punto. En un sistema compatible indeterminado son dos rectas coincidentes, infinitas soluciones. Y en un sistema incompatible son dos rectas paralelas, porque no hay solución, nunca se cortan. Esta parte importante. Y podríamos hablar finalmente, y con esto terminamos ya, de una situación especial. ¿Qué ocurre si yo tuviese un sistema de ecuaciones formado por una ecuación, una función de primer grado y otra de segundo grado? ¿Qué representaría esa solución? Por ejemplo, yo tengo una ecuación, voy a escribirla aquí, sería, vamos a ver, voy a borrar esto, vamos a ver, esto es x menos 2 menos igual a 0 y también voy a tener x al cuadrado menos y menos 3 igual a 0. Vamos a suponer que yo tengo este sistema. Esto es un sistema de una ecuación de primer grado, x e y tienen primer grado, grado 1, pero la segunda ecuación tenemos una x al cuadrado. Esto, si yo lo ordeno un poquito, puedo decir, voy a despejar la y, perdón, si yo despejo la y negativa, la voy a pasar aquí a la izquierda, pero lo voy a escribir aquí, y es igual a x menos 2, ¿vale? Lo que he hecho ha sido pasar esto a la derecha y sería que y es igual a x menos 2. Y también esta menos y la paso aquí como y me queda que y es igual a x al cuadrado menos 3. Es decir, tengo que y es igual a x al cuadrado menos 3. Tengo un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, pero ahora me aparece un x al cuadrado. Básicamente lo que estoy haciendo es resolver este sistema por igualación. He despejado la y y ahora lo podría igualar para calcular la x. Si yo igualo x menos 2 y x cuadrado menos 3, lo que voy a tener es una ecuación de segundo grado. Es decir, voy a tener dos soluciones de la x y por tanto dos soluciones de la y. ¿Qué significa eso? Pues esto, si se dibuja, representa la primera ecuación es una recta y es esta verde y la segunda ecuación es una parábola que es esta roja. Pues una recta y una parábola se cortan en dos puntos. ¿Por qué se cortan en dos puntos? Pues porque hay dos cortes y eso se refleja en que hay dos soluciones de la ecuación de segundo grado. Entonces, en esta situación donde se unen una ecuación de primer grado y otra de segundo grado, lo que voy a tener es una recta y una parábola. Cuando yo calculo las x, son dos valores de x, que son para el punto de corte su valor de la x, que sería este, y para este punto de corte el valor de la x. Y los valores de la y son pues los valores de las y de estos puntos de corte. Pero realmente en esta situación tengo tres posibilidades. Primera posibilidad,
que cuando yo resuelva, yo he despejado la sí, las igualo y resuelvo esta ecuación de segundo grado, cuando yo calcule el discriminante de esta ecuación, ¿vale? Si lo hacemos, esto sería x al cuadrado menos x menos 1 igual a 0, ¿vale? Si lo ordenamos. Cuando yo calcule este discriminante, si es positivo, tendré dos soluciones, que son estos dos cortes. Pero podría ocurrir que el discriminante fuese 0, por tanto solo tendría una solución. ¿Qué significaría eso? Significaría que la recta corta únicamente en un punto. Sería una recta que es tangente a la parábola. Solo cortaría en un punto. Y si el discriminante sale negativo, significa que no hay solución real. No hay corte con la parábola. Significaría que es una recta que, por ejemplo, está aquí, que no corta a la parábola. Esto lo tenemos aquí explicado. Tenemos tres posibilidades. Cuando la recta y las parábolas son secantes, hay dos puntos de corte, ¿vale? El discriminante es mayor que 0. O también es secante cuando solo hay un punto de corte. Eso puede ser que sea tangente, ¿vale? Está aquí puesto en dos partes. Y la tercera posibilidad es cuando la recta es exterior a la parábola. ¿Vale? Aquí también hay otra posibilidad para que solo haya un punto de corte, para que sean secantes. También podría ocurrir que si yo tengo que la recta es así, perpendicular de alguna forma a esto, si es esta recta, también habría un punto de corte únicamente. Entonces tenemos esas tres posibilidades. Cuando recta y parábola son secantes, puedan haber dos puntos de cortes o un solo punto de corte. Cuando recta y parábola son tangentes o cuando la recta es exterior. Esta parte es un poquito más difícil, pero también es importante. Así que de sistemas de ecuaciones tenemos los métodos para resolverlo, la clasificación de los sistemas y el caso especial de que sea una ecuación de primer grado y otra de segundo grado. Aquí tenemos en la teoría pues lo que hay que saber de sistemas, definir un sistema, explicar los métodos, la interpretación gráfica de las soluciones y situación de combinar primer y segundo grado, ¿vale? Aquí lo tenéis. ¿Qué fórmulas tenemos que saber para todo este tema? Pues básicamente las fórmulas de la solución de una ecuación de segundo grado, discriminante y el valor de la x. Y los ejercicios, pues tenemos ejercicios de ecuaciones racionales, irracionales, que se convierten en ecuación de segundo grado. Ejercicios, el 5, el 6 y el 7, súper interesantes sobre ecuaciones de segundo grado. Y dos ejercicios de sistemas y un ejercicio que ya lo hicimos en clase, que es mezclándolo con divisibilidad. Es un tema que no es en general difícil, excepto alguna parte, como esta última, pero los ejercicios sí pueden ser difíciles. Así que lo estudiamos, es el primer tema de ecuaciones y lo necesitaremos para los temas siguientes.